¿Por qué gritas, grito, ahora? ¿No hay acaso rey en ti? ¿Se ha ido tu consejero? ¿Te ha agarrado un dolor como de parturienta? Gime y retuércete, hija de Sión, como parturienta gime, pues ahora has de salir de la aldea y morarás en el campo, e irás a Babilonia, y allí serás rescatada, de allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Del libro del profeta Miqueas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Una pequeña unidad literaria, queridos hermanos, 2 versículos. El anuncio que hace Miqueas a Jerusalén de lo que viene para ella. Miqueas lo está viendo, podríamos decirlo, casi que con medio siglo de anticipación. Efectivamente, casi medio siglo después, vendrá Babilonia y se llevará cautivos a los habitantes de Jerusalén hasta Babilonia. Y el dolor será tal que nunca más el pueblo de Israel olvidará la fecha y la ocasión en la cual fue llevada cautiva a Babilonia, en filas casi interminables de encadenados, que volteando a mirar atrás lo único que podían ver de Jerusalén era el humo de su incendio y de su destrucción, y el templo totalmente destruido. Ahora, el hecho de que los israelitas habitantes del reino de Judá y de la capital Jerusalén sean llevados a Babilonia y estén allí llorando y sufriendo, en el fondo va a servir como instrumento redentor, nos dice el mismo profeta. Hermanos, una vez más la Biblia nos lo dice. Dios nos lo ha dejado ver de incontables formas, pero de la más excelente de todas, en Cristo. El irreemplazable papel que cumple el misterio de la cruz en la vida de los seguidores de Cristo. Nosotros, que hemos sido engañados por un falso cristianismo, en el cual solo se predica prosperidad y riqueza y bienestar y paz, y yo no acepto enfermedad, y yo cancelo prueba, y yo condeno con mis palabras, y yo declaro contra el sufrimiento. Ese no es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El que tiene la cruz. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros predicar y aceptar un evangelio sin cruz? ¿Acaso aquel a quien llamamos maestro no nos dio la más magistral de todas sus clases, estando en la cruz, aceptando la cruz, haciendo de semejante sufrimiento instrumento salvador y redentor para todos? Este anuncio que hace el profeta Miqueas es el eco anticipado del gran anuncio de la pasión de Cristo. Habrá dolor injusto, persecución, calumnia, falso juicio, maltrato, tortura, sufrimiento hasta muerte. Pero Cristo no renegó de ello, no lo rechazó. Él nos dio clases de acoger el dolor, porque ese dolor puesto en las manos de Dios, como el exilio de los jerosolimitanos allá en Babilonia, se convertirá en instrumento redentor. Lo que ustedes ven como mero castigo de mi parte por su maldad, en el fondo yo lo convertiré en instrumento redentor, es decir, en un instrumento que corrige y renueva. Todo lo que nos pasa para bien nuestro. Hasta las tragedias de la vida tienen un sentido salvífico. ¿Por qué Dios permite esta tragedia en el pueblo de Israel, del reino de Judá? Porque solo a través de semejante tragedia que ocurrirá en el 586, 587 a.C., el pueblo se transformará y por fin se purificará, no en un 100%, pero sí enormemente, de todas sus necedades e infidelidades para Dios. Porque Dios permitió el terrible sufrimiento de la cruz en quien menos lo merecía.
porque solo a través de ese sufrimiento, pasión y muerte se logra la redención del género humano, porque Dios permite las tragedias en nuestra vida, porque Dios purifica al hombre en el horno del sufrimiento. Nos va a decir un hermosísimo libro sapiencial más adelante, si Dios nos permite llegar hasta allá. Hermanos, en vez de patalear, en vez de renegar, en vez de decretar y cancelar, como niños caprichosos que nos botamos al piso a revolcarnos cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, hagamos lo que hizo Cristo. No se haga mi voluntad sino la tuya, Padre amado. Abrazo la cruz, acepto la pasión, porque sé que ella es instrumento redentor. No se trata de que busquemos el sufrimiento porque sí, porque eso sería también una enfermedad, eso sería masoquismo. Se trata que descubramos en las tragedias de la vida lo que Dios nos está queriendo mostrar, la purificación que nos está haciendo, o visto de la siguiente manera, ese pulirnos como se pule un diamante. El diamante en bruto no brilla, no refleja, es una piedra informe y hay que pulirlo, y al pulirlo se raspa con dureza hasta que se convierte en una gema preciosa de cientos de brillos. El oro, si no pasa por el fuego que lo derrite y lo quema y lo hace hervir, no se purifica de sus impurezas y queda totalmente aquilatado, es decir, puro, valorizado. De la misma manera, hermanos, si los israelitas del reino del sur, del reino de Judá, no pasaran por la tragedia que les significaría a ellos en el 587 y 586 a.C., la invasión y el exterminio y el exilio por parte del imperio babilónico, nunca se hubieran vuelto a Dios de esas maldades tan terribles en las que llegaron a caer y que recordarán ustedes mencionábamos cuando leíamos los libros históricos. De la misma manera, hermanos, cuando nos lleguen las tragedias de la vida, en vez de arrancarnos los cabellos y patalear, permitamos que Dios nos dé escuela, y para que seamos coherentes entre eso que tanto decimos y lo que hacemos, aprendamos de Cristo, que fue nuestro Maestro, cuando abrazó la cruz, a pesar de todo lo injusta que era y de todo lo cruel que podía ser. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.